Señor bendiga a su gloriosa y santa iglesia, a mi familia, a mis queridos y amados compañeros, todas mis amistades que con fe, con amor, meditan en la palabra de Dios para reflexionar sobre ella y vivir con la fe obedeciendo esta palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, el versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí nos muestra que antes de la manifestación de Jesucristo a la nación de Israel, hubo un precursor, Juan el Bautista. Anunció a Jesucristo, lo presentó a él, a la nación de Israel. Pero vemos que la nación de Israel dejó pasar este tiempo y no reconoció a su Salvador. No reconoció el brazo de Dios que se había extendido para la nación. Y cuando miramos cómo actúa Dios con el ser humano, y vamos al libro del profeta Jeremías, encontramos que Dios no es exclusivista en dar oportunidades. Y en el capítulo 46, en el versículo 17, dice: allí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido, dejó pasar el tiempo señalado. Es decir, Dios a cada persona le da ocasión y lugar para que se vuelva, le conozca y se convierta a Él. Lo hace con los egipcios, es decir, con el pueblo que no ha conocido a Dios. Lo hizo con la nación de Israel, pero no entendieron, no conocieron, no se arrepintieron, no se volvieron. Y por eso encontramos que el apóstol Pablo, cuando predica el evangelio en Éfeso, orienta la fe de los discípulos que estaban allí. Y en el capítulo 19, él dice, desde el versículo número 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, Israel y Faraón no entendió, pero tú y yo sí debemos entender en qué tiempo estamos. Estamos en el tiempo de bautizarnos en el nombre de Jesús, de recibir el Espíritu Santo y creer que en Jesucristo